Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, mi ejercicio lo escucho. Vamos a empezar con la lista. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayu, Presente, Inge. Andrés Valdeón, Presente, profe. Carlos Basantes, Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilig, Presente, Inge. Lenin del Salto, Presente, Inge. José Freire, Presente. Shakira Gaibor, Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Ariel La Torre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Presente, Inge. Ana Paredes, Presente, Inge. Santiago Remache, Presente, Inge. Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. Dani Valdés, Inge, creo que se ¿Sí? saltó de mi nombre. José Tinoco, Sí, presente. Dani Valdés, Eric Yanes, listo. Entonces, perdón, Por favor, soy Carlos Basantes. ya. Gracias. Listo. Entonces, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Podríamos decir que ya tenemos todos claro qué son los azules vertederos. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Diego Taimal? Sí, Inge. ¿Qué es para ti entonces un azul vertedero? ¿Para qué sirve? Sería para contener un poco de agua, pero sin regular su caudal. Sin regular más que el caudal, el volumen, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué usarías un azul como una presa? ¿Qué me dices? Mm, ah, para hacer pequeños reservorios, tal vez. Pequeños reservorios, ¿con qué finalidad? Tal vez para en ciertas épocas hay escasez de agua, entonces podría ocupar pequeña reserva para cualquier tipo o cualquier fin. Perfecto, puede ser. Ya, entonces sí, en esencia usamos los azules vertederos de empresas para generar un pequeño reservorio para captar agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque elevamos el nivel del agua antes del azul vertedero. Entonces se eleva el nivel del agua, baja la turbulencia, baja la velocidad del agua, se incrementa la sección transversal y esto me permite a mí utilizar el agua sin captar muchos sedimentos, sin que se vuelva muy compleja la captación y además también me permite controlar, eh, por ejemplo, inundaciones, ¿sí? Uno de los principales usos de un azul vertedero como presa es controlar inundaciones. ¿Por qué? Porque va a detener que el agua vaya muy rápido a un punto. Por ejemplo, si yo tengo una ciudad que se inunda fácilmente, yo puedo colocar estos vertederos, aguas arriba en el río, de tal manera que si empieza a llover mucho, se empieza a quedar un poco el agua ahí y no llegue todo tan rápido a la ciudad. Y lo mismo los sedimentos. Los sedimentos suelen ser un problema en lo que es control de inundaciones. Entonces, si yo coloco una red de azudes vertederos que funcionen como presas,
van a empezar a detener ahí lo que son sedimentos y va a evitar que lleguen a un punto y se empiecen a acumular en un solo punto. ¿Sí estamos claros ahí? Sí. Sí. Chévere. Entonces, aquí les he puesto una recomendación para la geometría de un vertedero, un subvertedero, propuesta por Alfredo Manza en su libro Diseño de Estructuras Hidráulicas. Este libro es bastante didáctico, bastante fácil de comprender, bastante detallado. Y él nos dice, en la mayoría de casos nosotros podemos utilizar una geometría de este tipo, al menos para empezar un predimensionamiento. Entonces nos da una base bastante buena, miren. Pues, ¿qué nos dice? Aquí tenemos nuestra cara frontal del vertedero, tenemos nuestra cresta o corona. Nos dice que este es un perfil teórico, pero nos da a entender que puede ser modificado. ¿Pasa esto? Sí, pasa bastante en obras que por simplicidad, por facilidad se modifica el perfil. En función podría ser el perfil normal, el perfil tipo West, el perfil Krieger. ¿Para qué? Para no hacer todo el procedimiento del USBR, que como vimos es demasiado complejo, y a llevarlo a cargo o llevarlo a cabo, perdón, en obra, se vuelve bastante difícil. Entonces, inclusive hay algunos diseñadores que simplemente cogen, llegan, forman la cresta o corona y forman una línea recta para la parte posterior de la subvertedero. Yo les diría, no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque empieza a generarse ya saltos de agua, se empiezan a generar vacíos, porque no empieza a seguir el agua la forma de la subvertedero, pero se puede hacer en casos donde tengamos estructuras que no, en las cuales ese tipo de problemas no puedan generar realmente inconvenientes. Entonces tenemos el subvertedero y ¿qué nos dice Manse? Antes del subvertedero coloquemos un solado, perdón, o un zampeado, en donde nosotros en esencia lo que tenemos es una losa de hormigón que nos sirve para ¿qué creen? ¿Para qué puede servir este solado? ¿Qué me dices, Ana Paredes? Dije tal vez para contener el peso. ¿El peso de qué? ¿Qué peso? No, no. Tal vez es para para hacer presión a lo que tengo de la parte donde dice de tellón, del tellón. O sea, para contener eso. Bueno, presión va a ser difícil que haga esto, ¿no? Porque es una losa. Sí, entonces Lo que sí contener va a tal estar vez. unido a nuestra estructura, nadie tiene idea para qué podría servir. Para evitar la socavación antes de la subvertedero, para proveer un espacio donde se pueda acumular los sedimentos y sean fáciles de limpiar, para reducir la afectación por las líneas de flujo, ¿no es cierto? Miren, si ustedes colocan este zampeado, la línea de flujo se va a recorrer mucho más acá. ¿Qué significa eso? Que vamos a reducir la presión bajo la estructura y el caudal que va por debajo de la estructura. ¿Sí recuerdan en mecánica de fluidos cuando vieron líneas de flujo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me dices, José Freire? Prendamos las cámaras, por favor.
Sí, Inge. Nos comentabas si es que vimos las líneas de flujo en mecánica de fluidos. Ujú. Sí, sí, sí me acuerdo haber visto. No tan claramente, obvio, pero sí. Pero entonces, ¿cómo influye una estructura en lo que es la generación de las líneas de flujo? ¿Recuerdas? Me parece que cuando había algún bloqueo en el agua, como por ejemplo en el caso del azud, estas líneas empiezan a volverse turbulentas. No, no me acuerdo bien, la verdad. Bueno, turbulencia no es tan fácil que se genere, que más bien son líneas con velocidades no muy grandes. Pero si nosotros colocamos una estructura impermeable, lo que antes era así, probablemente, digamos que no haya dentellones, no haya zampeados, la línea de flujo debería ser algo así. Entonces vamos a tener bastante presión aquí, presión acá, y aquí hay alta posibilidad de socavación. Si nosotros colocamos un zampeado acá, este dentellón de acá, un dentellón es una estructura vertical, este dentellón de acá y este de acá, se convierte la línea en esta roja, mucho más abierta. ¿Qué significa eso? Que se reducen las presiones, ya no hay mucha presión, baja esta presión bajo la estructura, el agua sale mucho más allá de la estructura, entonces ya se evita la posibilidad de socavación justo después de la estructura. Entonces esa es la finalidad de colocar un zampeado también. El dentellón, como les digo, va por ahí también. Aparte de esto, el dentellón nos sirve para generar mayor estabilidad con lo que es deslizamiento y volcamiento. Lo mismo este dentellón de aquí es importante porque evita totalmente la posibilidad de deslizamiento o volcamiento, ¿sí? Y lo mismo este de acá. Además, sirven también estos para separar la línea de flujo y de esa forma reducir las presiones bajo la estructura. Este zampeado Mansen recomienda que sea de 40 centímetros de espesor, es bastante grande, pero también hay bastantes fuerzas, hay acumulación de sedimentos, entonces por eso el tamaño, y que sea de 3 veces la altura del agua H en longitud. Normalmente nosotros tenemos que formar la losa para el disipador de energía. Esta losa se recomienda, y esto sí es una recomendación generalizada, que sea mayor o igual a 90 centímetros en espesor. Es una losa bastante importante debido también a la acumulación de rocas, de sedimentos y a los esfuerzos que hay por el flujo subsuperficial y también por toda el agua sobre la estructura. Después, al final se recomienda colocar una escollera, ¿sí? En esencia, ya vamos a verlo luego, pero la disipación de energía se genera mediante el resalto hidráulico, que es cierto, tenían que revisarlo. ¿Qué me dices, Diego Reyes, acerca del resalto hidráulico? Sí, profe, sí lo revisé. ¿Qué Decía es que el se da, resalto hidráulico? decía que se da cuando aparece un cambio brusco de pendiente y, Exacto, cambio de pendiente. ¿Qué tipo de cambio de pendiente? o sea, que era abrupto, entonces que cambiaba de estado crítico, de supercrítico a crítico, a subcrítico, de rápido a lento, Exacto. Supercrítico a a subcrítico. subcrítico. ¿Sí? No nos confundamos, solo se genera el resalto hidráulico cuando hay un cambio de supercrítico, alta velocidad, baja sección transversal, a subcrítico, baja velocidad, alta sección transversal. Eso es importante. ¿Y qué más decía? De ahí decía que, o sea, que también puede ser por obstáculos que hay en la estructura Ujú. y, o sea, eso, profe, en definitiva. ¿Y cómo funciona? ¿Qué pasa cuando se genera un resalto hidráulico? O sea, se forma como una especie de ola abajo, como que una acumulación de volumen. Se genera un oleaje, ¿sí? Ujú. Una zona de ondulaciones de alta turbulencia. Esto es importantísimo. La alta turbulencia genera que aquí se produzca ¿qué cosa?
una disipación de energía, por eso la importancia. Hay una mezcla de fluido importantísima, súper grande. Entonces, ¿para qué podemos usar nosotros un resalto hidráulico? Aparte de disipar energía, que es lo que acabamos de decir. Tú mismo, Diego. ¿Para qué crees que se puede usar? Quizás para controlar la caída dependiente de, o sea, cuando la estructura es muy alta, o sea, es muy grande para evitar daños Sí, en la caída o... exacto, que eso en esencia es disipación de energía, controlar la velocidad. Si hay posibilidad que haya mucha velocidad, puede ser dañina, puede ser problemática, entonces la controlamos. Pero ¿para qué más? Ustedes ya deben haber cogido sanitaria uno, sanitaria 2, perdón, ¿o no? No. No todavía. Podría ser tal vez para mezclar el agua, para airearle. Mezclas de agua y aireación de agua, perfecto. Si nosotros colocamos químicos en el agua o floculantes en el agua que se utilizan para sedimentar partículas, es muy bueno generar un resalto hidráulico porque eso genera una mezcla súper rápida. Todo el agua se mezcla rápidamente, entonces funciona perfecto para una mezcla con químicos, para cloración, por ejemplo. Si queremos ponerle cloro al agua, le ponemos un resalto hidráulico, se genera la mezcla completa y estamos seguros de que realmente está el cloro en contacto con todo el agua. Lo mismo cuando se quiere colocar flóculos, o se quiere armar flóculos, más bien dicho, que son químicos que van generando que se unan las partículas que están flotando en el agua, es bastante bueno generar un resalto hidráulico. Hay otros usos que luego lo vamos a ver más a detalle, pero quiero que tengan todos claro qué es el resalto hidráulico. ¿Con eso ya están más claros acerca de este fenómeno del resalto hidráulico? Sí. ¿Qué me dice? Perfecto. Entonces, cuando veamos disipadores de energía, vamos a darle un poquito más de tiempo a eso, pero vale la pena que tengan claro el fenómeno. Entonces, en la parte posterior, también puede mantenerse una velocidad un poco fuerte o hay siempre riesgo de que el resalto hidráulico se corra. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener una longitud pequeñita, que es de esta LP de aquí, que esta losa debe generarse en función de esa longitud, se corre el resalto hidráulico y cuando se corra hay riesgo de que genere socavación. Entonces, para evitar cualquier problema en las zonas aledañas de la estructura, se coloca una escollera o enrocado, ¿sí? Entonces, se recomienda que siempre se haga esa transición también. Entonces, me parece que este es un esquema bastante básico, bastante bien pensado. Por eso les he puesto aquí y yo les diría, como un predimensionamiento, les va a servir bastante. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como les dije, esto es bastante rápido. No hay mucho a dónde irnos. Queremos generar un diseño para un azul vertedero para los siguientes datos. Un río de 14 metros de ancho. La longitud del vertedero, vamos a asumir que son los 14 metros, menos un canal de purga, un canal de limpieza, y menos los muros, y que eso nos resulta en un ancho de 12 metros. ¿Sí? La longitud del vertedero vendría a ser 12 metros. El caudal de crecidas, o sea, el caudal de diseño de nuestro subvertedero va a ser de 100 metros cúbicos por segundo. Debo yo asumir una P, yo le he dejado aquí, pero nosotros vamos a trabajar con otra, a ver qué pasa. Y aquí está la ecuación de caudales. Entonces copien y continuamos con el ejercicio. Ingeniero de P siempre le va a asumir ¿Perdón? el valor de P, siempre lo voy a asumir. Sí, bajo condiciones normales, sí. ¿De qué dijimos que depende P? ¿Qué me dices tú mismo? Depende de función del caudal.
del alto y Del ancho del... caudal, exacto, alto y ancho del río. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que yo tendría que definir cómo es mi sección transversal del río, ¿no? Si esta es mi sección transversal, pues yo le podré armar aquí los muros y aquí el vertedero. Probablemente no, ¿no es cierto? Porque si yo le hago tan alto, el agua se me va a desbordar. Entonces probablemente sería preferible, no sé, algo así, de tal manera que el agua pueda fluir sobre el azul vertedero así. Entonces todo eso nosotros tenemos que considerar cuando estemos determinando la altura P. Entonces sí, cuando ustedes diseñen un azul vertedero, tienen que definir cuál podría ser una buena altura P. ¿Sí está claro? Que si lo hacemos demasiado alto, capaz que nos toca hacer muros muy grandes acá y eso podría elevar el costo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir de la mano con el costo y con la posibilidad física que se pueda generar. ¿Ya estamos hasta ahí? Entonces vamos a empezar con la ecuación del vertedero. Caudal es igual a coeficiente de descarga por longitud del vertedero por energía específica a la 3 medios. Tengo el caudal, si es un dato, 100. De aquí tengo la longitud del vertedero, que también es un dato, 12 metros. Recuerden, siempre tiene que haber un análisis bajo la definición de la longitud del vertedero. Entonces tengo las dos incógnitas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué me dices? Ariel Torre. Y tal vez, o sea, como tengo dos incógnitas, dos opciones que hay serían buscar otra ecuación que relacione esas incógnitas o dejar expresada la una en términos de la otra. Y ahí que dijimos que era lo que nos servía para este tipo de ejercicios. Ya propusimos nosotros un esquema para resolverlo, ¿no es cierto? ¿Qué me dices, Ariel? ¿Cuál era el esquema? El esquema es, es P más HO es igual a... No, esa era una ecuación de Bernoulli, ¿no? La de Bernoulli. Entre la sección de aproximación y la sección de, vámosle uno, que era la sección de llegada al azul. Pero ¿cómo dijimos que se resuelve esa ecuación? ¿Quién nos ayuda? Tenemos que iterar valores de CO para encontrar HO. Iteramos SEO, perfecto. ¿Con qué valor podemos generar una iteración? ¿Qué me dicen? ¿Qué valor empezamos? Podría ser con 2.12 Me dicen de P sobre HO. 2.12. ¿Sí? 2.12. Sí. Ya, perfecto. Vamos a asumir un valor de P que no sea el de 250 que le estoy poniendo aquí. ¿Qué valor me darían ustedes?
¿Qué dice? A ver, Ariel, tú mismo, ¿qué valor cogerías? Disculpen, ¿podría repetir la pregunta? En que no la escuché bien. ¿Qué valor utilizarías tú para P, que no sea el de 250 que les he puesto aquí? Pero con el valor de CO 2.12. Me dijeron el de 2.12 deseo para empezar, pero hay que tener claro cuál sería el P, cuál sería la altura de la cara frontal del azul. ¿Qué valor te parece coherente, no? O sea, yo creo que sí sería unos 5 ¿1.5 o 5 no, dijiste? no, unos 5. Ya, unos 5 metros, un azul más bien bajito. Hagamos la prueba para ver qué pasa. Ojo, en un diseño de azul vertedero ustedes tienen que dar varias opciones de P para ver cuál se comporta mejor y cuál se adecua mejor a su diseño. Entonces, listo, tenemos el P de 1.5. Y me dicen 2.12 se subo. No sé si tengo aquí el gráfico. Acá arriba estaba nuestro gráfico. Este de aquí. Entonces, vamos. Primero calculemos cuál es HO, ¿no es cierto? Tendríamos que 100, que es el caudal, es igual a la longitud del vertedero, que eran 12 metros, por el coeficiente de C sub O, que me dijeron 2.12, y por HO a las 3 medios. Entonces, HO me da igual a ¿cuánto? $7.79. 7.79. Sí. Está altita, ¿le confirman? Sí, está bien. A mí me salió 3.93. Alguien que confirme. Me parecería a mí más coherente, no tengo idea de la respuesta. Pero me parecería más coherente. A mí también me salió 2.49, Inge. También 2.49. 2.49. Ya, pero no me den más valores. El de 2.49 está bien. Sí. Entonces, digamos que es el de 2.49. Entonces, P sobre HO sería igual a 1.5 sobre 2.49. ¿Cuánto me da? $0.60. 0.60. Sí. 0.60. Si nos vamos al gráfico, sería este de aquí. Que nos daría un coeficiente, si este es 2.1 y tengo 2.12, 14, 16, 18 y 20. Sería más o menos 2.123 o algo así. Pues tendríamos que CO similar a 2.123.
12,3. Sí, podríamos decir que estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos con este valor. C sub O de 2.123 y H sub O me da 2,49. ¿Sí está claro para todos? ¿Alguien tiene dudas de este proceso? ¿Por qué asumimos que P vale 1.5? Porque es el valor que me dieron ustedes. P lo tienen que definir ustedes y como les dije, en P hay que dar varios valores. O sea, todo esto hay que hacerlo para varios P's para después poder analizar qué pasa. Inclusive también hay que dar varios valores a la longitud del vertedero. Porque puede que me digan, a ver, veamos qué pasa si le dejo un canal de purga un poquito más grande, que sea más fácil que fluya el agua. O qué pasa, mejor le acortamos un poquito el canal de purga y le damos más longitud. Entonces sí hay que presentar varias combinaciones de opciones en cuanto a geometría. ¿Sí está claro ahí? Hice una pregunta. Para el valor de CO confirmamos que nos dio 2.12. Entonces con ese trabajamos. O sea, siempre Sí, tenemos que confirmar que, digamos, por obvio, ejemplo, claro. yo pongo un valor de 3.1 y ese es el que me tiene, ese sí me da también con el diagrama, ese de ahí con ese es el que me impongo a trabajar. Exacto. Yo asumo uno y lo compruebo. Si es que me resulta que está bien, perfecto. Si me resulta que está mal, vuelvo a generar un proceso iterativo igualito y vuelvo a comprobar. ¿Sí? Entonces es una iteración bastante simple. Normalmente máximo con 2 iteraciones ya está resuelto. Entonces nuestro CO es 2.12 y nuestra HO es 2.49. Entonces, ya hicimos el proceso de chequeo y tendríamos que determinar cuál es P más HO. Más bien dicho, en este caso determinamos cuál es TO. Entonces, P asumimos 1.50 más HO que nos dio 2.49 va a ser igual a TO más el caudal al cuadrado, el caudal sobre área al cuadrado, que sería 100, que era el caudal, sobre el área. Aquí es el ancho del río, ojo, no se olviden, es el ancho de la zona de aproximación, que era 14 metros, por TO al cuadrado sobre 19.62. Si yo resuelvo esta ecuación y puedo determinar TO, ¿cuánto me da? ¿Cuánto nos da? ¿Qué me dicen cuánto sale TO? Me dio 3.81. Igual, pero también me dio 3.81. otro valor de 0.92. 0.92. Debería darles cuántos valores. Me da 3 valores. 3 valores. 3 valores y el otro debería ser negativo, ¿no es cierto?
menos 0,74. Exacto. De ley el negativo lo eliminamos de una. ¿Con cuál nos quedamos? ¿El positivo mayor o el positivo menor? ¿Cuál me dice? Positivo mayor. ¿Por qué? ¿Por qué creen que positivo mayor? En el gráfico esto es, bueno, pongámosle esta como H minúscula O. Pues aquí está la línea de energía. Hasta acá arriba es H mayúscula O. Esto es P y esto es T. ¿Veo? ¿Cuál debería ser? El mayor porque es mayor que el de 0,92 es menor que el P. Que el P, exacto. Por eso se queda el mayor, ¿sí? Si es que TO fuera menor a P, esto no sería el funcionamiento que nosotros estamos planificando. Entonces, por eso TO tiene que ser mayor a P. Entonces, tengo que TO es 381. Eso significa que la carga de velocidad va a ser igual a la diferencia entre TO menos P y menos la altura del agua. Entonces, calculemos la altura del agua primero mejor. La altura del agua va a ser igual a 3.81 menos P 1.50. Me da esto 2.31 metros. Entonces la carga de velocidad sería T sub O 3.81. No, perdón. Pongámoslo al revés. Sería P, que es 1.5, más energía específica que nos dio 2.49, menos T sub O, que es 3.81. La carga de velocidad me daría ¿cuánto? Sería 3.99 menos 3.81, 0.18 metros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Estaríamos diciendo que energía específica menos altura P, que es de esta altura total, menos TO me da igual a la carga de velocidad. ¿Sí está bien? Inge, ¿por qué le suma el 1.5 al 2.49? Porque No. tienes P más energía específica. Entonces esta altura, por geometría, ¿no es cierto? Esta altura menos esta altura me va a dar la carga de velocidad. Yo. Ahí estamos todos claros. Entonces, en este caso ya tendríamos todo el análisis hecho. Ojo, no se olvide, siempre hay que dar varios valores de P e inclusive podríamos jugar con varios valores de la longitud del vertedero. ¿Sí está claro? Hice una preguntita de la longitud del vertedero. Ujú. ¿Qué son los canales de purga? Supongamos que este es una vista en planta del ancho del río. Y yo coloco aquí una subvertedera. ¿No es cierto? Vemos que aquí tenemos un muro. Aquí hacemos otro muro. Yo en muchos casos puedo colocar una compuerta aquí y dejar un canal libre. Este canal libre me va a servir ¿para qué? Cuando aquí yo tengo el flujo de agua se me va a acumular sedimentos. Entonces si aquí se empiezan a acumular sedimentos,
yo puedo generar un canal en donde cuando yo quiera limpiar toda esta losa de aquí, todo este zampeado, algunos lo escriben con S, algunos lo escriben con Z, yo abro esta compuerta y se va a generar un flujo rápido acá. Entonces me ayuda a que se limpie toda esta losa o este zampeado. Ese es un canal de limpieza o canal de purga. Entonces ya vamos a ver más adelante, pero una de las formas para captar agua más típicas es colocar aquí una rejilla. Entonces esta rejilla está conectada a un desarenador, a un desripeador y después ya nos lleva el agua para una captación de agua potable, captación de riego, captación de energía hidroeléctrica inclusive. Entonces, ¿qué pasa? A mí me interesa que el agua que entra a esta captación sea bastante limpia o lo más limpia posible. Entonces, para eso pongo la rejilla, para que no me entren troncos, para que no entren piedras grandes, etcétera, etcétera. Entonces, si se empieza a acumular sedimentos, aquí hay riesgo de que empiece a ingresar más sedimentos. Entonces, cuando yo tengo acumulación de sedimentos, abro la compuerta y se genera la limpieza de toda esta zona de acá. Entonces, es una forma de generar una remoción de sedimentos. Para eso utilizo yo un canal de purga, es un canal de limpieza. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, ahí es lo que yo les decía, ¿no? Yo puedo decir, bueno, esta altura P le mantengo en 1,50, pero también, ¿qué pasa si le pongo 2 metros o 2,50 o 1,80? Entonces, la idea es que analicemos estas posibilidades para ver cuál genera una mejor opción para nuestro proyecto. Y lo mismo, esto de aquí, digamos, 12 metros. Pero ¿qué pasa si le doy un poquito más de ancho al canal de purga o a los muros? Porque el talud no es tan bueno. Pues, ¿qué pasa si le dejo en 11? ¿Qué pasa si le dejo el canal de purga más pequeño? Le dejo de 1 metro, no de 2, y le pongo en 13, ¿no es cierto? Entonces ahí voy viendo las combinaciones que se pueden dar para ver realmente qué afectación tienen sobre el flujo de agua. Entonces sí está claro por qué hay que generar esas comparaciones. ¿Qué me dice? ¿Sí me siguen todos? Sí. Perfecto. Entonces después nos faltaría determinar la geometría. Hay que determinar R1, que es 0,50 por H sub O. Recuerden que H sub O nos dio 2,49. 0,50 por 2,49 nos va a dar 1,245. 0,20 por 2,49 nos va a dar 0,498. 0,175 por 2,49, es así, no tengo idea. ¿Cuánto nos da? 0.435. 0,435. 0,282 por 2,49. 0.702. 0,702. 702. 702, perfecto. Entonces con estas medidas yo armaría la cresta corona del meso. Tengo que sacar la ecuación para determinar el perfil de la espalda del azul. X a la 1,85 va a ser igual a 2 veces HO, que sería 2,49 a la 0,85 por Y. Entonces yo tengo que hacer una tablita, ¿no es cierto? Vamos a darle valores a Y. Entonces supongamos que Y es 0,5, 1, 1,5. La altura, recuerden que era de 1,5, ¿no? Podríamos ponerle 2 metros porque probablemente lleguemos un poquito más abajo y 2,5 también podría ser. Entonces, ¿cuánto me darían los valores de X para esto?
¿Cuánto me da? 1.52 para valor de GB5. Ya. Cada uno. 2.21. 2.21. 1.5. 2.75. Perfecto, para 2. 3.22. 3.22. Para 2.5. 3.63. 3.63. Entonces después lo que tenemos que hacer es generar la gráfica, ¿no es cierto? Sí, que va a ser algo así. Y lo completamos con la formación de la cresta ocular. Si está claro, entonces, ¿cuál debería ser el diseño, el proceso de diseño? ¿Qué me dicen? ¿Estamos todos claros ahí? Es bastante simple, ¿no? Lo que sí, como les digo, vuelvo a repetir porque tienen que tener varias opciones, ¿sí? Nuevamente un cuadrito en donde van a ver cuál opción es la más pertinente para lo que nosotros queremos diseñar. Entonces, ¿en función de qué van a ver cuál es mejor opción? Pues el alto del río, el ancho del río, la forma del río. Normalmente nosotros buscamos generar el azul vertedero en zonas donde pueda estar más estable el río, ¿sí? Evitar que haya desbordamiento, evitar que tengamos que hacer muros demasiado grandes. Factor económico es importante, entonces generamos todas esas soluciones. ¿Hasta ahí alguna duda, alguien? Sí, Inge, una duda. O Ajá. sea, si presento esto en un informe ya profesional de como memoria técnica de diseño, ¿sí es aceptado este método de diseño? Sí, este es el método de diseño para los vertederos. Es que estás, como cualquier vertedero, tienes una ecuación de diseño de vertedero, tienes que generar tu dimensionamiento, por eso es importante lo que les digo, de generar varias opciones para el dimensionamiento. Y obviamente, si vas a presentar una memoria técnica, tienes que hacer un diseño estructural de la estructura del azul, de la losa, del sampeado, ¿sí? Pero desde el punto de vista hidráulico, ¿qué es lo importante? Que genere sustento para el caudal, ¿no es cierto? Este es el caudal de crecidas, entonces tienes que definir cómo sacaste el periodo de retorno, por qué utilizaste ese periodo de retorno en función de la normativa, ¿no es cierto? Y después, con el caudal de crecidas, con las dimensiones que tienes, ya tienes todos los componentes para el diseño hidráulico. Entonces, tengan en cuenta que no es solo esto la parte del diseño, ¿no? Normalmente en el diseño estructural es donde más tiempo se toma. ¿Alguna otra duda? Listo, entonces son las 8, tenemos un par de minutos antes de seguir.
Continuamos, ¿me siguen? Sí, Ya. Entonces vamos a pasar de tema a un tema complementario, que son los vertederos controlados. En esencia, y como alguien mencionaba en la clase de ayer, es generar un control mediante compuertas en la parte superior de la subvertedero. Entonces, ¿qué creen que es lo que estamos controlando nosotros cuando hacemos esto? Prendamos las cámaras nuevamente. ¿Qué me dices, Jofre Montenegro? el caudal y El caudal, ¿no es cierto? Buscamos controlar el caudal. ¿Por qué quisiéramos controlar el caudal? ¿Qué me dice? Tal vez para que el HO se mantenga y no llegue al nivel más bajo muy rápido. Para que se mantenga, podría ser desde cierto punto de vista. Podríamos controlar el caudal y de esta forma mantener una mayor altura del agua. Podríamos decir más que el H sub O, podríamos decir que de esta forma nosotros podríamos almacenar una mayor cantidad de agua, eso sí. Pero ¿por qué quisiéramos controlar el caudal? ¿Qué me dicen? Tal vez dije en el caso de aplicaciones agrícolas no conviene que el agua llegue con mucho caudal, porque puede dañar los sembríos, aguas abajo. o en crecidas y evitar inundaciones. Sí, bueno, sí, en crecidas podría yo querer evitar inundaciones, entonces cierro las compuertas y almaceno más agua aquí, ¿no? Sabemos que puede llegar a colapsar, yo le abro un poquito y se empieza a ir cierto caudal, pero puedo generar un control, perfecto. En esencia sí controlan las inundaciones en los multipropósitos que se han hecho aquí en Ecuador. Y me decía su otro compañero, controlar caudales como para el riego. Sí, pero no sé si la visión fue un poco diferente. Porque si yo controlo el caudal que pasa por aquí, lo que lo haría es reducir el caudal que va a pasar por aquí. Entonces yo reduzco este caudal cuando yo quiero almacenar más agua en este pequeño reservorio que se va a formar. Entonces, ¿por qué puedo querer almacenar más agua? Por ejemplo, porque ya no tiene tanta agua el río, estamos en una época de sequía. Y supongamos que aquí al lado yo tengo una estructura de captación de agua, y ahí sí podría ser. Entonces yo con esta estructura de captación de agua tendría que controlar el flujo que va al riego. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Porque este flujo de aquí solo continúa en el río. No es que se va a un proyecto de riego. Normalmente nosotros no podemos llevarnos el río completo, ¿no? Toda el agua del río. Entonces hacemos una estructura aledaña por la cual yo tengo lo que es una captación. Y en esa captación yo ya controlo cuánta agua mando. ¿Sí está claro eso? Profe, ¿y hay la posibilidad que haya una crecida y el nivel del agua sobrepase la compuerta? Hay la posibilidad, pero no deberíamos dejar que eso pase. Si se produce una crecida muy grande, tendríamos que abrir la compuerta para que se vaya el agua. Y en el caso de que no haya compuertas cuando hay crecidas muy grandes, ¿qué pasa? En teoría no debería pasar nada grave porque nosotros diseñamos para el caudal de crecidas, ¿no? Entonces, si es que no tomamos bien el periodo de retorno y se llegó a vencer el periodo de retorno, ahí sí podría haber un desbordamiento de agua. Entonces el agua se iría hacia las zonas aledañas.
pero en esencia no debería pasar a menos de que sea una inundación desproporcionada, ¿no? Sí, esa es la razón de utilizar el periodo de retorno y hacer un buen análisis estadístico. ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros generamos este control de caudales. Podemos generar cierto control sobre el embalse. Esto es importantísimo. Inclusive, este es un método de control de inundaciones bastante interesante. No sé si han visto, pero la ciudad de Venecia invirtió, me parece, como 3.000 millones de dólares en hacer un sistema de compuertas que funcionan así alrededor de la ciudad para poder elevar el nivel del agua cuando empieza a generarse una inundación. Entonces, elevan el nivel del agua alrededor de Venecia y se trata de proteger así a las islas. Entonces, es un sistema bastante utilizado, como les digo, en los multipropósitos que se manejan en el Ecuador. Se tiene este sistema de compuertas de tal manera que ayuden a regular lo que es la cantidad de agua en caso de inundaciones. Y hay que tener en cuenta que no es un embalse propiamente dicho porque no permite regulación de volúmenes. ¿Qué significa eso? Que si no puedo regular volúmenes, no es que tenga un embalse para almacenar los excesos y proveer agua en caso de déficit. ¿Sí estamos claros de ahí? Entonces, cuando hablo de los vertederos controlados, tengo que tener una situación en cuenta que es bastante importante, que nos dice, cuando la puerta se encuentra parcialmente abierta, va a funcionar como un orificio. Cuando se encuentra como una pequeña abertura, va a trabajar como una descarga de un chorro. ¿Qué significa eso? Que va a mantener la trayectoria parabólica. Entonces hay que tener en cuenta que para el análisis deberíamos definir que esa trayectoria es parabólica, y si se genera una trayectoria parabólica, el riesgo es que bajo la parábola se genere una sección de presión subatmosférica que pueda tener presiones negativas. Entonces, si empieza a haber presiones negativas, se puede generar un efecto similar al de la cavitación, en la cual se empiece a dañar la estructura de hormigón. Entonces, en esencia, ¿cuál es la recomendación en este caso? Que nosotros comprobemos si es que nuestra compuerta va a tener aberturas pequeñas y se genera este efecto chorro, que la espalda del azul vertedero en su ecuación de diseño pueda estar relacionada de tal forma que no se genere esta presión subatmosférica. ¿Sí está claro esto? ¿Cuál sería el resumen entonces? Santiago Remache. Sí, Inge. A ver, el resumen sería que cuando la compuerta se encuentra parcialmente abierta actúa como un orificio y cuando se encuentra con una pequeña abertura actúa como un chorro. Ujú. Y cuando pasa eso, se puede generar presión negativa. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Deberíamos controlar la presión para que no se produzca esta presión negativa. Controlar la presión se vuelve muy difícil, ¿no es cierto? Ya en obra no va a ser difícil que el operador te diga, sí, sí, yo le abro solo hasta 7%, no bajo del 7%, algo por el estilo. Entonces, en esencia, lo que se recomienda es identificar ya mediante modelación si se puede generar ese efecto de presiones subatmosféricas, y se recomienda que en esta zona posterior nosotros comprobemos que la forma de la espalda del azul vertedero no permita la generación de esta presión subatmosférica. ¿Sí? Como les digo, realmente no es un problema demasiado importante, pero si es que esta presión llega a ser constante, puede irse comiendo la espalda del vertedero. Entonces, por eso la recomendación, ¿sí? Entonces, en esencia, nos dice que este pequeño tramo de aquí, que nos dice que sería la energía específica sobre 2, tenga la forma de la parábola
para que el agua fluya con esa forma. ¿Sí está claro ahí? Entonces, es un efecto que hay que controlar y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se calculan los vertederos controlados? Pues en esencia se diseña el azud de la misma forma de siempre, pero cuando nosotros estemos hablando del vertedero ya con la compuerta cerrada, vamos a utilizar esta ecuación. El caudal es igual a los 2/3 por la raíz de 2 veces la gravedad por un coeficiente de descarga que va a depender de las distintas combinaciones de compuertas y cresta. O sea, van a tener que definir un tipo de compuerta por la longitud del vertedero, y esta es la parte donde cambia. Porque en esencia es lo mismo, ¿no? Coeficiente de descarga por longitud y por la diferencia entre una energía específica 1 a la 3 medios y una energía específica 2 a la 3 medios. En donde esta energía específica lo vamos a tomar como la carga de agua en el fondo H1 y la carga de agua en la parte superior del edificio H2. En el gráfico es un poco más fácil verlo. Miren, H1 dice la carga en el fondo, ¿sí? Energía específica en el fondo, desde la cresta o corona del vertedero hasta ya nuestro nivel de agua, incluido la carga de velocidad, mientras que H2 es desde la puerta o la compuerta hasta ya la línea de energía de nuestro sistema. Entonces, en esencia, H1 considera toda la carga sobre la cresta del vertedero, H2 considera toda la carga sobre el nivel inferior de la compuerta. ¿Sí está claro eso? ¿Sí me siguen? Dije, de ese gráfico, ¿cuál sería la compuerta? ¿Está dibujada o no? Esta, claro. Esto es la compuerta. Normalmente hay dos tipos de compuertas. Radiales, en donde se tiene un radio y se va subiendo o bajando en función de ese radio. Y la otra son compuertas verticales, en donde lo que tienen es un sistema para generar la elevación y bajar la compuerta. ¿Sí está claro ahí cuál es la compuerta? Sí, gracias. Entonces, si ven, el cierre se produce en función de este radio. Entonces ahí nosotros tenemos que determinar el radio de cierre de la compuerta, ¿sí? Y el ángulo que se forma entre la compuerta y la línea horizontal sobre la cresta de la subvertedera. Entonces yo puedo determinar este ancho X sub C, que es el ancho total del sistema, como el radio por el seno del ángulo alfa C, y la altura desde el eje hasta la cresta, como el radio R sub C por el coseno del ángulo alfa sub C. Este es el cuadro del coeficiente. Este coeficiente depende de D sub C, que para nosotros le conocemos como la apertura de la compuerta, que es la altura entre la parte baja de la compuerta y la cresta de nuestro subvertedero. Y H1, que ya lo definimos antes. Entonces yo saco D sub C sobre H1, voy al gráfico y tengo mi coeficiente de descarga. ¿Sí está claro? Y si analizamos como que la compuerta está completamente abierta, sería con la fórmula anterior de Q. Claro. Ajá. Entonces aquí hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes y después comprobar con las diferentes aperturas. Entonces aquí en esencia lo que se tendría que hacer es una tabla en donde tengamos, no sé, una apertura de 50 centímetros, 40 centímetros, 1 metro, lo que sea, y podamos identificar cómo se comporta el caudal en función de esa apertura. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen todos? ¿Estamos hasta ahí claros? Aquí está un poco más grande el gráfico, ¿no?
Tenemos el ángulo que forma la compuerta con la horizontal, la apertura, h sub 2, h sub 1, y estos valores que nos sirven para dimensionar la compuerta. Normalmente son más utilizadas las compuertas giratorias, más que las verticales. Las verticales se usan más bien en centrales hidroeléctricas. Si alguna vez van a Lagoyán, en la presa de Lagoyán van a ver varias compuertas verticales que son bastante grandes. El ejemplo de la foto que les puse es una compuerta que gira de manera rotatoria, ¿sí? Con un sistema un poquito diferente al que nosotros veíamos acá, ¿sí? Pero también es rotatoria. Es mucho más pequeña, ¿no? Aquí hablamos de una compuerta bastante pequeñita. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper rápido que nos dice, contamos con una altura del agua, pues esta sí es medida, ojo, H1 sería solo esta altura de aquí, y H2 sería esta altura de aquí. Entonces me dice que H1 es 4 metros y H2 es 3 metros. ¿Qué significa eso? Que la apertura de sub C, que a veces también se le conoce como A por apertura, es de 1 metro. La longitud del vertedero son 3 metros. No asumimos pérdidas de fricción. Y la altura del vertedero P es 5 metros. Queremos saber el caudal, la velocidad y la carga de velocidad. Copien entonces. ¿Listos? ¿Ya estamos? Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos la ecuación. Caudal es igual a 2/3 por la raíz de 2g por coeficiente de descarga por L, por la diferencia de H1 menos H2, las 2 elevado a los 3 medios. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué me dices, Eric Llanes? ¿Qué dices, Eric? ¿Qué debemos hacer? Teniendo en cuenta que esta es altura del agua y este de aquí es energía específica, ¿no es cierto? Entonces estos de aquí no son los mismos. Ok. ¿Qué crees tú? Iterar. ¿Qué iterarías? Tal vez. Mm, los valores de CO, tal vez. ¿El valor de CO de qué dependía? De H1 y de la apertura.
Entonces, no tengo H1. ¿Qué dirías? La respuesta de iterar está bastante bien. ¿Qué crees? ¿Qué deberíamos hacer? Tal vez H, Tal vez qué, perdón, no te escuché. buscar HO con las fórmulas. ¿Con qué fórmula sacarías H1 o a qué te refieres con H? Ujú. ¿Qué me dice? Tal vez probar los valores de DC. El DC dijimos que sería igual a 1, porque es 4 menos 3, 1 metro. Entonces ahí se genera una disyuntiva, podríamos decir, ¿no es cierto? La ecuación nos habla de H minúscula y H mayúscula, pero yo no tengo el valor de carga de velocidad porque no conozco ni el caudal ni la velocidad. Entonces ahí se genera mi problemática. Debemos generar un proceso iterativo. Sí, estas son alturas medidas. Lo que podemos hacer es generar una iteración asumiendo que H minúscula 1 es igual a la energía específica 1 y H minúscula 2 es igual a la energía específica 2. ¿Qué pasa con ese análisis, Eric? ¿Qué me dices? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Para qué nos podría servir? ¿Qué me dices, Eric? No creo que sirva. Creo que funcione. No es cierto, pero podría funcionar, ¿sí o no? Tal- sí, tal vez. ¿Por qué? Tal vez por... ¿Por qué? Perdón, no te escuché. O tal vez no sirve para saber la altura de la compuerta. La altura de la compuerta, bueno, eso realmente no le tomamos como un problema. La que nos interesa es la energía específica H1 y la energía específica H2. Entonces, ¿qué pasa si yo asumo esto que estoy diciéndoles acá? ¿Puedo calcular el caudal, sí o no? Puedo calcular el caudal y con este caudal puedo sacar la velocidad, sí o no. Sí. Puedo sacar la velocidad, con la velocidad puedo sacar la carga de velocidad y con eso puedo ajustar estos valores, sí o no. Entonces ahí se genera el proceso iterativo que mencionabas tú, Eri, en donde yo puedo asumir esto, calculo la velocidad, calculo realmente cuál es la energía específica y vuelvo a recalcular esto para volver a calcular la velocidad y comprobar si se cumple realmente lo que yo estoy asumiendo en teoría, ¿no? Que después ya deja de ser un valor asumido y se vuelve un valor calculado. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo asumo que H mayúscula 1 es 4 y H mayúscula 2 es 3. Debo sacar el coeficiente de descarga. DC equivale a 4 menos 3, 1 metro, sobre H1, 4, es igual a 0,25. Entonces, si es 0,25, yo me puedo ir al diagrama y determinar para una relación de 0,25 a cuánto corresponde
este coeficiente C. ¿Qué diríamos? Si esto es 0,68, esto es 0,69, sería 0.6925 probablemente, ¿no? Entonces, si me da 0.6925, yo tendría algo así. Caudal va a ser los 2/3 de la raíz de 19.62 por 0.6925, la longitud que nos da de dato 3 metros, por H1, que dijimos que vamos a asumirlo como 4 a la 3 medios, menos 3 a la 3 medios, me da ¿cuánto de caudal? $17.2 metros cúbicos sobre segundo. 17.2 metros cúbicos por segundo. Perfecto. Eso significa que la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué velocidad debería tomar? ¿Qué me dice? Sería tal vez de la longitud del vertedero multiplicada por la apertura de la compuerta para sacar el área. No realmente, eso es la cotación, perfecto. No debería ser porque aquí estaríamos teniendo la velocidad en este punto de aquí. ¿Sí o no? Sí. Entonces hay que definir exactamente qué velocidad es la que yo quiero utilizar. Porque aquí qué carga de velocidad es la que estamos viendo. La carga de velocidad justo antes de llegar al vertedero. ¿Sí está claro eso? Mientras que aquí estaríamos analizando la carga de velocidad que se genera aquí en esta parte de abajo. Entonces nosotros necesitamos generar la velocidad en función de esta parte antes de llegar al vertedero. ¿Sí? Las ecuaciones están basadas en ese análisis, más no en esta parte posterior. Entonces vale la pena hacer esa acotación. Entonces, ¿a qué sería igual la velocidad? Caudal sobre área, el caudal 17.2 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál sería el área? 3. 3, que es la longitud, por 5. ¿Por qué por 5? La profundidad. La profundidad de P es 5, pero tendríamos que tener en cuenta que estamos hablando justo antes de llegar al vertedero, entonces tendría que ser 5 más 4, 9 metros. ¿Cuánto me da esa velocidad? Sí está claro, ¿no? 5 más 4 de metros de altura de agua. ¿Cuánto me da? 0,64. 0.64 metros por segundo. Y la carga de velocidad me da ¿cuánto? 0.64 al cuadrado sobre 19.62.
0.021. 0.021 metros. Perfecto, entonces, ahora sí. Esto significa que h mayúscula 1 va a ser 4 más 0.021 igual a 4.021. H mayúscula 2 va a ser 3 más 0.021 igual a 3.021. Entonces esta ecuación debería cambiar y utilizar 4.021 a la 3 medios y 3.021 a la 3 medios. ¿Cuánto me daría el caudal con esa nueva ecuación? Mm, 17.25. 17.25. Perfecto. La velocidad, ¿cuánto me da? 0.60 y algo, 5 tío. ¿Cuánto? Da 0.639. 63.9, bueno, no varía casi nada. ¿Y la carga de velocidad? .208. 0.0208 metros. Asumimos que no hay una variación, entonces estos serían ya los datos en rojo, los datos reales calculados. Si está claro, entonces, ¿cuál sería el proceso? Y una pregunta, ¿el caudal que sacamos al inicio es por el que sale o por el que está antes de la compuerta? Este caudal es el que pasa por el sistema. Es el caudal que pasa por el sistema cuando está abierta la compuerta esta altura. ¿Qué significa eso? Que si es que yo cierro la compuerta totalmente no hay ningún caudal. Si es que yo la abro, va a ser el caudal que está pasando por todo el sistema, porque no hay a dónde más se vaya. ¿Sí me siguen con eso? Pues con esta apertura de compuerta está pasando por aquí, pero también está pasando por acá ese caudal. Y también está pasando por acá abajo. Entonces el caudal con el que estaría funcionando el sistema bajo esas condiciones. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, podemos quedar ahí. El siguiente tema es estabilidad de empresas. Lo veríamos la siguiente clase. Estaba pensando, nos atrasamos un poquito por los feriados. Creo que podríamos tomar el examen el día miércoles más bien. ¿Qué me dice? Para no comernos las 2 horas de clase. Y yo creo que podría ser. No sé qué piensan mis compañeros. Sí, si no tienen ningún problema, yo creo que sería preferible. Va a ser un examen no tan largo y así tenemos chance de recuperar la clase del día lunes. Entonces, parece si quedamos así para el miércoles 21. Sí, por mí no estaría ningún problema. Ya, entonces creo que no estaba Shakira Gaibor. Por favor,
¿Quién le puede avisar para que ella sea la encargada de decirles a cualquiera que no haya estado aquí? Sí, ya le aviso. Por favor. Listo, entonces quedemos así. Yo creo que ahí va a ser mucho más. Inge, ¿hasta Más qué tema fácil. sería el examen? El examen sería hasta lo que veamos mañana, que es... Ah, no, bueno, sí, hasta lo que veamos mañana, que sería... se me fue. Estabilidad de empresas. Sí, porque estabilidad de empresas ya la veríamos entre mañana y el lunes. Yo creo que sí. La parte teórica al menos, ¿no? Porque bueno, en estabilidad ya vamos a verlo mañana, pero la parte de estabilidad la tomo de una manera mucho más teórica, debido a que es un análisis estructural. Entonces realmente no vale la pena meternos a análisis estructurales, de los cuales ustedes todavía no están ni siquiera empapados, porque esa materia la ven en cimentaciones, en análisis de la estabilidad de muros. Entonces, por eso lo vemos de una manera un poco más teórica que práctica. Entonces, yo les diría, la parte teórica es la que tendría que ir hasta estabilidad. ¿Está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Listo, entonces. Quedemos así. Un buen día para todos y nos veríamos mañana. Inge, ¿me podría poner en lista? A ver. Espérense. ¿Quién me dice que no está en lista? Valdés. Ya no están bien, Inge. Ya no están bien. ¿Nadie más? Listo, entonces, buen día a todos. Gracias.